Hola, sé que no es muy frecuente que mi cara salga en mis vídeos de YouTube, pero hoy no vengo a enseñarte ninguno de mis tutoriales, sino que vengo a enseñarte un paquete que me ha llegado y que es muy especial. Se trata de este paquete que me ha llegado hoy a casa de parte de YouTube y que significa una cosa, y es que el canal, mi canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, ha llegado a los 100.000 suscriptores. Bueno, ya va por 101.000 y pico suscriptores. Entonces YouTube nos manda este paquetito como premio por haber llegado a los 100.000 suscriptores y lo vamos a abrir juntos. Pero antes que nada, quiero que este vídeo sirva como agradecimiento a todos esos 100.000 suscriptores y a los que no están suscritos pero ven cada semana mis vídeos, y a todos los que comentan, a todos los que me siguen en redes sociales y a todos los que hacen que LOJ sea una realidad desde hace ya 10 años. Entonces, en este vídeo especial de los 100.000 suscriptores he querido, aparte de hacer un unboxing de este paquete que me ha llegado en el canal, quiero también hacer una retrospectiva, digamos, de lo que son mis vídeos desde los comienzos del canal, desde hace 10 años. Entonces, en este vídeo vamos a ver cuáles son los vídeos más vistos año por año, cuáles han sido los vídeos de cada año que más se vieron en mi canal, y vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la vida de este canal durante estos 10 años hasta llegar a los 100.000 suscriptores. Bueno, pues vamos a abrir entonces el paquetito para ver lo que contiene. Vamos a hacerlo con cuidado. Bueno, ¿recuerdas cuando conseguiste el primer suscriptor? ¿Y el número 100? ¿Y el número 1000? Es bastante probable que sí. Pues sí, la verdad que sí. Y tengo incluso capturas de pantalla de cuando iba consiguiendo 600 suscriptores, 1000 suscriptores, 2000 suscriptores, porque la verdad que yo no me creía que nadie que no fuera de mi familia viera mis vídeos. Es bastante probable que sí, y seguro que tampoco se te olvidará cuando llegaste a los 100.000. Es posible que tus fans encontraran tu canal mediante un vídeo recomendado mientras buscaban contenido en YouTube o por recomendación de sus amigos. Fuera como fuese, llegaron para quedarse y cada vez son más numerosos gracias a tu originalidad y a lo emocionante que resulta formar parte de la comunidad que has consolidado. Nos alegra mucho ver cómo se ha desarrollado esa comunidad, y para celebrar el impresionante logro de haber alcanzado los 100.000 suscriptores, queremos concederte el Premio de Creador Plata. ¡Enhorabuena! Sabemos que aún tienes mucho que contar a tu comunidad y que tus fans están deseando que interactúes con ellos y les sorprendas aún más con tu compromiso y tu creatividad. Por eso no pares de crear, sigue haciendo que tu comunidad crezca. Estamos impacientes por conocer tu próxima jugada y a tu disposición para ayudarte en cada paso del camino. ¿Quién sabe? Quizá cuando llegues al 1.000.000 de suscriptores recibas un mensaje nuestro en el que diga: ¿recuerdas cuando alcanzaste los 100.000 suscriptores? Atentamente, Susan Wojcicki, CEO de YouTube. Bueno, y aquí hay una tarjetita. Y bueno, aquí está la placa o el botón de plata. Que va a ir colgado en mi Craft Room. Vamos a ver cómo se ve con los reflejos de la cámara. Se ha presentado a LOJ por pasar los 100.000 suscriptores YouTube. Ahí para colgar. Bueno, pues yo sé que últimamente YouTube ya no está muy en boga, la gente se está trasladando a otras redes sociales y cada vez los vídeos tienen menos visibilidad,
Las redes sociales que triunfan son otras, tipo TikTok, Twitch, etc. Pero bueno, a mí me hace mucha ilusión porque YouTube es como la red social en la que yo empecé y me hacía mucha ilusión llegar a los 100.000 suscriptores. He tardado mucho tiempo porque es verdad que tampoco soy muy constante con esto de los vídeos porque tengo 40.000 cosas más, pero ha llegado este reconocimiento y quería compartirlo con todos los suscriptores y todas las personas que ven mis vídeos. Y a continuación, como ya te dije, vamos a ver cuáles fueron los vídeos más vistos de cada uno de estos 10 años. Espero que te guste y de nuevo, muchas gracias. Comencé a publicar vídeos en YouTube en el año 2011 y mi primer vídeo fue este en el que enseñaba a hacer una murrina en forma de pez koi. Como ves, la calidad de los vídeos era, bueno, de aquella manera, porque lo que hacía era editar varias fotografías en un vídeo en el que iba explicando los pasos sin voz y simplemente con subtítulos. El vídeo más visto de 2011 fue este vídeo donde enseñaba a hacer transferencia de imágenes en arcilla polimérica. Es una técnica que estuvo muy en boga en aquella época y que te permitía transferir a la arcilla cualquier imagen que estuviera impresa en una impresora láser. En el 2012 empecé a publicar vídeos de otras manualidades y el primero de ellos y el más visto fue el de las letras decorativas de cartón, que ya va por más de 1,5 millones de visualizaciones y es el vídeo más visto de todos los tiempos en el canal. La calidad también dejaba bastante que desear. En el 2013 comencé a compartir vídeos de costura y en este año el vídeo más visto con 142.000 visualizaciones fue el de mis libros de tela. En aquel entonces empecé a recibir también encargos, no solo los hacía para regalar a familia y conocidos, sino que empecé a recibir encargos para hacer estos libros de tela que le encantaban a los bebés. En el 2014 hice un nuevo vídeo de letras decorativas de cartón que también fue el más visto de aquel año y en el que explicaba una nueva técnica para hacer esta manualidad. En el 2015 comencé a organizarme con agendas, cosa que no había hecho nunca, e hice mi propia agenda a partir de un archivador pequeño de anillas. Este vídeo fue el más visto en este año con 760.000 visualizaciones. En el 2016 ya tenía un bebé, ya había llegado Néstor y comenzaba a compartir tutoriales de costura para bebés. Este año el vídeo más visto fue el del cambiador de viaje con bolsillos con 163.000 visualizaciones, que tengo que reconocer que es un vídeo muy útil cuando eres mamá. En el 2017, el vídeo más visto con 251.000 visualizaciones fue cómo hacer un tipi para un cuarto de juegos infantil. También un proyecto que ha gustado muchísimo y que Néstor disfrutó un montón en casa. Este fue el año en que decidí cambiar el nombre al blog y al canal y ponerle Super Crafty en lugar de El Rincón de Frifri, aunque este nombre no duró mucho porque a partir del año siguiente volví a modificarlo para dejarlo en el actual leoj.com, que me identifica mucho más. En 2018 otro tutorial de costura fue el más visto con 158.000 visualizaciones y es el del cojín con cremallera oculta y a día de hoy sigue siendo un gran éxito de visualizaciones en el canal. En el 2019 te explicaba en este vídeo, que fue el más visto de este año con 91.000 visualizaciones, cómo desmontar y limpiar la laminadora para utilizarla con arcilla polimérica. También es un vídeo muy recurrente, ya que nos ayuda mucho cuando trabajamos con arcilla a conseguir una mayor limpieza en nuestras piezas. Llegó el 2020 y con el tema de la pandemia, la verdad es que ese año no publiqué muchos vídeos porque tuve un bloqueo creativo bastante grande con todo el tema del confinamiento. Pero en febrero, antes de que llegara la pandemia, compartí este vídeo sobre cómo hacer un pantalón de pijama infantil que tiene 36.000 visualizaciones y que hasta la fecha es el más visto del año 2020. Y por último,
En el 2021, el vídeo más visto es 4 formas de conseguir piezas brillantes de arcilla polimérica, que me parece que es un vídeo muy útil cuando estamos trabajando con la arcilla, sobre todo haciendo bisutería, ya que siempre intentamos buscar el brillo en nuestras piezas y hay técnicas que no dan muy buen resultado. Así que este vídeo es también uno de los más vistos en el último año. Ahora en el 2022 estoy siendo un poco más constante, compartiendo vídeos, y espero que te quedes conmigo para ver todas las novedades que vienen. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.